Hola, hola, espero que te encuentres de maravilla. Bueno, y quiero compartir contigo una capacitación que me pareció muy interesante, que es acerca de cómo o qué historia es la que te estás contando. ¿Cuántas veces no hemos escuchado allá afuera situaciones, pues del día a día, ¿cierto? Pero que a veces, pues no entendemos cómo es que funcionan, cómo es que pueden impactar en nuestras vidas, todo esto que todos los días y con constante nos estamos nosotros diciendo. ¿Ok? Entonces, hoy quiero justamente compartir contigo esta información. Así que vamos a comenzar. Vamos a tener algunos ejercicios para que te vayas preparando por ahí tu lápiz, tu pluma y lo tengas a la mano. Hoy vamos a aprender qué es una historia personal, o sea, de qué manera nosotros podemos entender que eso es algo que realmente sucede, ¿sí? Que no es como ciencia ficción, sino que realmente está pasando. ¿Cómo es que eso está influyendo en nuestras decisiones del día a día? ¿Ok? Además, cómo es que tú puedes identificar cómo están influyendo esas historias que te estás contando y cómo te frenan. Y sobre todo, cómo poder escribir una nueva versión de ti. ¿Ok? Y bueno, quiero comenzar con esta parte haciéndote una pregunta y quiero que la respondas con honestidad. ¿Ok? ¿Quién serías hoy si nadie te hubiera dicho quién podría ser? Aquí vamos a hacer una pausa para que lo pienses. ¿Ok? Entonces, ¿quién serías hoy si nadie te hubiera dicho quién podías ser? Porque tal vez durante mucho tiempo hemos intentado encajar en una versión que alguien más definió, que no definimos nosotros, que no elegimos, porque a veces queremos encajar en los ideales de nuestros padres, de nuestros maestros, de nuestra pareja, de nuestros amigos, de la sociedad, incluso de una versión de nosotros que hoy ya ni siquiera encaja, ¿cierto? Pero seguimos queriéndole guardar esa lealtad para encajar con esa versión que actualmente a lo mejor ya ni siquiera funciona para ti. Y sin darte cuenta, de repente ya nada más estás pensando que esa es tu historia, que eso es lo que te define, cuando la realidad es totalmente otra. Porque sucede que muchas veces tomamos decisiones basadas en la realidad, pero la realidad es que la mayoría de las veces tomas decisiones basadas en la historia que te estás contando acerca de ti mismo, la historia que te repites cuando nadie te escucha, ¿sí? Cuando algo sale mal, ¿cómo te juzgas a ti cuando haces algo mal? La historia que aparece cuando quieres intentar algo nuevo, ay, es que no soy buena, es que no sé. La historia que aparece cuando tienes miedo, porque no vas a actuar únicamente según lo que eres, actúas según lo que tú crees que eres. Y esa es realmente la diferencia, ¿sí? A ver, vamos a poner un ejemplo y es muy simple. Vamos a imaginar que quieres comenzar un proyecto nuevo. Si tu historia es siempre encuentro la manera, probablemente, aunque se presenten diferentes situaciones, tú vas a buscar opciones, vas a aprender, vas a intentar, te vas a adaptar, vas a persistir. Pero si la historia que te estás contando es que las cosas nunca me salen bien, probablemente vas a dudar, vas a postergar, vas a buscar razones para no intentarlo, incluso vas a abandonarlo. La situación es exactamente lo mismo, ¿sí? Pero la diferencia está en la historia que te estás contando. Es que siempre que intento llegar a más clientes, llegar al siguiente nivel, no lo logro. ¿Qué te estás contando? Que no lo puedes lograr. Pero ¿qué sucede si tú transformas eso y dices, bueno, ya lo he intentado y de esta manera no me ha funcionado, pero tal vez si hago esto, me funciona? Ahí es donde está totalmente la diferencia, ¿cierto? Porque siempre nuestros pensamientos pues llegan y parecen que son la verdad absoluta, pero la realidad es que no es así. Tú puedes transformar eso que estás pensando de ti, eso que tú crees en este momento de ti, como lo vimos hace rato. Puede ser que venga desde tu familia, del entorno o incluso de ti.
pero son historias que pasaron, que hoy en día ya no son realidad. ¿Y qué crees? Por ejemplo, voy a contar una historia que me es muy frecuente. Conozco a alguien que antes perdía mucho las llaves de su casa y era tan constante que le decían, ay, es que tú siempre las pierdes. Y llegó un momento en que esa persona se lo creyó. Cuando esa persona se independiza, se da cuenta que no, que realmente no era malo cuidando sus llaves, que no perdía sus llaves, porque las llaves de su casa nunca las ha perdido. Ya se balconeó por aquí. Pero ¿a qué voy? Justamente que se había repetido tantas veces esa historia que comenzó a ser una verdad en su vida. Y entonces una verdad se puede transformar en hechos. Si tú llevas años diciéndote cosas como, no soy buena para vender, no nací para los negocios, no tengo suerte, no soy lo suficientemente inteligente para hacer algo, siempre dejo las cosas a medias, ya es muy tarde para mí. Quiero preguntarte algo. ¿Eso es un hecho o es una historia? Porque son completamente distintos. ¿Qué es lo que estás diciéndote? ¿Un hecho o una historia? Ahora, normalmente, ¿de dónde vienen esas historias? Pues de tres lugares como forma principal. El primero es lo que escuchaste. A veces crecemos escuchando frases como el dinero cuesta mucho trabajo, los ricos son egoístas, las mujeres deben sacrificarse por todos, por su familia, hacer negocios es muy riesgoso. Es que eso no es para personas como nosotros. Y después de estar escuchando algo suficiente, pues suficientes veces, tú comienzas a creerlo y lo refuerzas probablemente con lo que escuchas, con lo que ves, con lo que lees. Luego viene la parte de lo que viviste. Quizás ya intentaste algo y no funcionó. Quizás te han rechazado. Alguien no creyó en ti. Quizá tuviste un negocio que no salió como esperabas. Quizá atravesaste momentos pues difíciles. Y con eso, sin darte cuenta, empezaste a construir conclusiones sobre quién eres. Ahora, el tercer lugar de donde vienen estas historias es de lo que tú interpretaste. Y esto es algo muy importante porque a veces ni siquiera es lo que te pasó, es el significado que tú decides darle. Muchas veces decimos, ¿por qué me pasó esto a mí? Y no, ¿qué tengo que aprender de esto? Por ejemplo, dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y una pensar, no sirvo para esto, y la otra pensar, todavía me falta aprender. Es el mismo evento, distinta interpretación y un futuro totalmente distinto. ¿Alguna vez escuchaste la historia de dos hermanos que crecieron con un padre drogadicto? Uno se volvió drogadicto porque dijo, es que eso lo vi de mi padre. Y el otro no fue drogadicto porque dijo, es que eso ya lo viví con mi padre. ¿Sí? Justamente, diferente interpretación, mismo evento, totalmente un futuro diferente. Ahora, te dije que prepararas lápiz y pluma, así que espero que ya lo tengas a la mano y que anotes las siguientes frases. Ojo, no metas cabeza, es decir, lo primero que te llegue cuando escuches la frase, lo escribes. Nada más ponle uno, o sea, ni siquiera escribas la frase, ponle uno y escribes, ¿ok? No pienses mucho, tienes que dejar salir esa parte inconsciente para poder entender desde dónde puedes trabajar el día de hoy. Primer frase a completar. Yo soy una persona que, en lo que escribes, es importante que este ejercicio tú lo hagas sin filtros, sin juzgarte, con total honestidad, ¿sí? Porque esto al final del día te va a servir a ti para que tú entiendas desde dónde vienen esos bloqueos. Siguiente frase, siempre me pasa que, ¿qué puedes considerar al día de hoy que siempre te pasa?
Número 3, nunca he podido. ¿Y qué es lo que no has podido lograr? ¿Qué es lo que hoy en tu mente dice no lo he podido concretar? La siguiente, la número 4 es el dinero para mí significa, ¿ok? Lo primero que se te venga a la mente, no metas cabeza, solo di así, ¡puf! Lo que te salga. Los negocios son, esa es la última, ¿ok? Los negocios son. Y te vas a dar cuenta de las palabras, algunas pueden ser buenas, algunas no tan buenas, pero que de todas formas llegan a tu mente y cómo eso influye en los hechos que tú puedes hacer día tras día, ¿ok? Ahora, estas cadenas pues son cosas que te pueden estar frenando porque necesitas preguntarte, perdón, de responder con sinceridad justamente para esto. Observar qué es lo que estás respondiendo. Cuestionar, ¿esto es una verdad absoluta o solamente yo lo interpreté así? ¿Tengo pruebas suficientes para afirmarlo? Es decir, para hacer que esto sea un hecho. ¿O simplemente llevo años repitiéndolo? Porque muchas veces esa historia ni siquiera es cierta, simplemente es familiar. Cuando algo se vuelve tan familiar, tu mente deja de cuestionarlo. Es como lavarte los dientes. En tu mente ya no estás pensando si lo estás haciendo bien, si lo hiciste hoy. Como es algo familiar, algo que es parte de tu día a día, de tu rutina, lo asimilas como que es algo cierto. Ahora bien, la pregunta que puede cambiar tu vida, lo que te decía hace un momento, dejar de pensar, ¿por qué me pasó esto? Cualquier situación, la que sea que al día de hoy haya impactado más en tu vida, deja de preguntar, ¿por qué me pasó esto? Mejor pregunta, ¿en quién puedo convertirme gracias a eso? Es una pregunta que, si te das cuenta, cambia totalmente la conversación. ¿Por qué? Porque te está devolviendo el poder de elegir qué vas a hacer con esa información. Pero también algo muy importante, te devuelve la responsabilidad. Una palabra que muchas veces no queremos ni escuchar, ¿verdad? Pero cuando tú tienes responsabilidad, esto te devuelve a ti la capacidad de construir una nueva historia, de construir algo que va más allá de lo que has vivido, de transformar esa información que tú estás recibiendo en algo positivo para ti. Ahora vamos. Ahora, te dije que íbamos a hacer un cambio de historia, ¿correcto? Por eso tenías que identificarlo antes. Ahora quiero que escribas cuál es la historia que te has estado contando. Nuevamente, con honestidad, no metas cabeza. Deja que tu subconsciente responda por ti. ¿Cuál es la historia que te has estado contando? Por ejemplo, no soy buena para los negocios. No tengo experiencia. Ya estoy muy grande para eso. ¿Cuál es la historia que te has estado contando? Porque abajo de eso vas a escribir la nueva historia que decides construir. Si pusiste, por ejemplo, no soy buena para los negocios, vas a poner la nueva historia es voy a aprender a convertirme en empresaria o estoy aprendiendo a convertirme en empresaria, afirmando en este momento que lo vas a lograr. Ay, es que no tengo experiencia. Cada día gano más experiencia. Ya estoy muy grande para eso. Mi historia apenas está comenzando. Eso es lo que puede hacer la diferencia en las decisiones que tú tomas todos los días. ¿Cómo te cuentas esa historia? ¿Qué información le dices a tu mente?
No podemos cambiar lo que hemos vivido. No podemos cambiar las veces que nos hemos equivocado. No podemos cambiar las palabras que alguien dijo de nosotros. No podemos cambiar los momentos difíciles que hemos atravesado, pero sí podemos cambiar el significado que le damos. Y cuando cambias el significado, puedes cambiar tu historia. Cuando cambias tu historia, cambian tus decisiones. Cuando cambian tus decisiones, cambian tus resultados. Y cuando cambian tus resultados, comienza a cambiar tu vida. Tu vida no cambia cuando cambias tus circunstancias. Tu vida cambia cuando cambias la historia que decides creer sobre ti mismo. Quiero, para finalizar, dejarte un mensaje importante. La historia que te ha traído hasta aquí no tiene que ser la misma historia que te lleve al siguiente nivel, porque todavía estás escribiendo los próximos capítulos de tu vida y esos capítulos aún ni siquiera están definidos. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarme y nos vemos en la próxima.